Sí, está grabando. ¿Cómo estás, Ezequiel? Buenas noches nuevamente. Mucho gusto tenerte acá en mi canal, Cuestiones Militares. Estamos para conversar juntos un poco con respecto a la situación cómo se ha dado la situación evaluando la posición de Milei y su nuevo gobierno con respecto a las Fuerzas Armadas. Tú me decías que antes que ganara Milei, que fue, por cierto, eh, algo que aprecio siempre en ti, que tuviste la visión y que yo te creyera en ti y que iba a ganar mi ley y que ganase. Fue una buena noticia porque ganó la derecha como nos gusta la derecha a nosotros. Pero tú me Exacto. enviaste, me acuerdo que me decías que Villarroel, la vicepresidenta, decía que iban a ser unas Fuerzas Armadas más modernas y que se iba a fortalecer sobre todo la industria de defensa. ¿Ha cumplido con ese trato? ¿Qué piensas? ¿Se cumplieron? ¿Sí o no? ¿Y por qué sí o por qué no? Ok, antes que nada, Jorge, quiero agradecerte por invitarme a tu programa. Siempre es un enorme honor y un gusto estar aquí. Y bueno, aprovechar también, aunque hoy no están, para mandarle un saludo a la comunidad. Respecto de la pregunta, bueno, tú sabes que yo te envié ese video de Villarroel, tenía mucha ilusión. Ella le apuntó al voto Argentina Vuela, que eran 5.300.000 personas que fueron en aproximadamente 48 horas a una exposición que se llama Argentina Vuela. Y le resultó. Ese video con una serie de cosas posteriores le resultó. Si cumplió, no, no cumplió. En lo que se refiere al tema de que no iba a comprar más chatarra, esta tecnología, quería fuerzas de alta movilidad, lo que estamos viendo con los F-16, y quiero aclarar que son los F-16 argentinos, nada que ver con los F-16 chilenos, ni con los jordanos, bloque 72, nada que ver. No se cumplió. Es un avión que no se adecua a nuestra realidad, que es obsoleto, viejo, ya después hablaremos de eso. Con lo cual ahí no hubo ni tecnología ni la habrá, ¿me entendés? O sea, ni la habrá, ya veremos luego los detalles. Y con respecto al tema de la industria nacional, que se había prometido que en aquello que fuera viable se fabricaría localmente para generar riqueza, como nos gusta a nosotros la gente, digamos, nacionalista y de derecha nos gusta así, tampoco se cumplió. Ahora, por ejemplo, están viendo el LPD clase San Giorgio, nada que ver con lo que está haciendo Chile, que está haciendo lo correcto, fabricar un LPD nacional, con licencia, sin licencia, pero fabricarlo allá, o como hicieron los peruanos. Están queriendo, en vez de fabricar los guaraní, que ya se fabrica gran parte en la Argentina, comprar Striker con varias cadenas logísticas. En definitiva, ha fallado a su promesa, ha fallado al voto popular y nos engañó, nos hizo creer algo que era, y al final cuando llegaron están haciendo lo opuesto, son chatarreros. La verdad, es la verdad. O sea, no estoy, digamos, diciendo nada que ojalá cambie. De eso te puedo. No, estoy de acuerdo que es verdad que no se ha cumplido. Hemos visto que efectivamente, por ejemplo, la decisión del guaraní se esté cambiando por el striker, cuando el guaraní, si bien es cierto, no es un poco inferior al striker, pero Sí, sin duda que le da la ventaja de la industria nacional, claro. simplemente por el trabajo a la gente, por tener motores de repuesto. Podrán durar menos los motores, no importa, pero los fabrican tu propio país en un caso de guerra. Sí, señor. Coincido, todo lo que acabas de decir coincido, y reconozco que el Striker es mejor vehículo que el Guaraní, es mucho más caro, obviamente. Lo reconozco, no voy a negar eso, pero lo otro nos da una logística nacional con todo lo que tú recién le apuntabas, la creación de puestos de trabajo, tecnología, bueno, tú ya sabes. Y obviamente Dios no lo quiera nunca, porque todo esto es para disuasión. Si hay un conflicto, no es lo mismo tú darle la orden a tus fábricas y tener la otra parte en Brasil, con lo cual todo es local, que ir a tocar las puertas a Europa o Estados Unidos, que tú sabes que bien que en caso de conflicto todos te cierran las puertas, salvo Ucrania, es así. Así que ahí es lo que tú estás diciendo, es tal cual, y no se cumplió. ¿Podrías explicar nuevamente tu posición con respecto a por qué consideras que los F-16 daneses serían, ¿cómo son tan crítica con respecto a este gran avión F-16? Ay, querido Jorge. Este, bueno, yo no voy a negar el historial de gloria del F-16, son más de 4.000 aviones fabricados, con campañas notables, desde aquel famoso
aquella famosa carta de presentación de los israelíes destruyendo el reactor nuclear de Saddam, pasando por lo que fue la guerra del Golfo y en nuestro continente, desde mi punto de vista, la acertada compra de Chile allá cuando los compró. Es decir, le dio una superioridad y una serie de capacidades que los puso muy por encima de en Latinoamérica hasta la llegada de los Gripen, ¿no? O sea, ahora con Brasil, que realmente allí Brasil los ha superado. Que en el caso argentino, bueno, hemos hablado mucho, vamos a sintetizarlo. En primer lugar, Argentina, o sea, tú cuando eliges algún sistema de armas, tienes que ver cuáles son tus focos de conflicto, cuáles son tus necesidades. O sea, no, Argentina es un país muy grande, es el octavo país en territorio del mundo más mar, más la Antártida. Bueno, además han descubierto petróleo. Y bueno, en ese contexto, Argentina necesita, por ejemplo, si quiere recuperar Malvinas, como se habla mucho, ¿no?, desde hace años, necesitas un avión que tenga 2 motores y que pueda llegar a Georgias, que ida y vuelta son 5.000 kilómetros. Necesitas un avión que pueda lanzar misiles crucero para, como dijo el general Paleo, destruir al enemigo lo más lejos posible, que el avión vuele lejos, lance algo que vuele aún más lejos, es decir, vuela 3.000 kilómetros, lanza un misil crucero que impacta otros 3.000 kilómetros y limás y destruís al enemigo en la mitad del Atlántico. Vos necesitas eso. El F-16 danés viene sin armas antibuque porque Inglaterra lo vetó. O sea, es un absurdo que tenemos un foco de conflicto con un señor que invade nuestras islas, que ocupa nuestro territorio y pone en riesgo 1.7 millones de kilómetros de nuestro mar y no tenemos armas antibuque porque están vetadas. A lo sumo nos darán un Harpoon o algún Exocet, que eso no sirve para nada en nuestro caso. Ese es un punto. El otro tema es que en este caso, en el F-16 danés, tú y yo hemos compartido una serie de información. En realidad hemos compartido muchísima información, pero recientemente tú has leído ese artículo muy crítico del Telegraph para el F-16 danés, belga, etcétera, a los cuales le da 2 años de vida útil. Esto se agrega a lo de zona militar, no, a lo de Agendar Web, Daniel Arias, que es el analista militar número 1 de Argentina, que no le da más de 5 años de vida. Es decir, digamos, existe una ola crítica desde Inglaterra, España, México, que en la Argentina todos hablan como si se tratara, no sé, de un F-35. Entonces, es un avión que, según el Telegraph de Inglaterra, y otra vez reduciendo el artículo, solamente durará 2 años, con la cual es un avión de transición, y Ucrania, que está desesperada, obviamente que lo tiene que comprar, pero tiene que pensar ya en el avión que va a venir después de estos 2 años, que si vos lo usás las 200 horas natos por año, en 2 años se te fue el avión, con lo cual apuntale un Gripen, apuntale a otros F-16, bueno, a lo que sea. Te puedes imaginar que Argentina está comprando un avión, o sea, que es para un país desesperado, y que un país central lo da de baja porque necesita liberar hangares, necesita liberar talleres, necesita liberar mecánicos para que llegue el F-35, con lo cual tenerlo es caro y se lo sacan de encima y nos lo enchufan a nosotros que no lo necesitamos. ¿Cómo se llegó a esto? Esa es la pregunta, que ahora después lo vamos a ver. El tema es, entonces, es un avión que no se adecua a nuestra realidad, viene bloqueado, además, o sea, Estados Unidos te entrega un avión de arquitectura cerrada. Esto significa que el avión, si vos tenés un conflicto con Inglaterra, que es nuestro principal foco de conflicto, queda en tierra, no arranca. Más allá de que es muy inferior a los Typhoon de Malvinas. Y como dijo también el general Paleo, el 9 de diciembre, justo un día antes que asuma Milei, es un avión obsoleto, es un error. El general Paleo, el ex jefe del ejército, es un error. Le estás comprando un avión al socio de tu enemigo, que tuviste una guerra en 1982, que ocupa tu territorio, que pone en riesgo 1.7 millones de kilómetros y no se adecua a nuestra estrategia de defensa. Nosotros necesitamos MiG-35. Ese es nuestro avión. Occidente no nos vende, o si nos vende nos da chatarra. Y lo chino realmente es muy malo. Así que eso te podría, muy sintetizado, o sea, más allá de las palabras de Mark Milley, que también dijo que es obsoleto, en definitiva, ese es el tema. Bueno, obviamente yo no creo que no estoy 100% de acuerdo en ti en todo. Sí, en general estoy consciente de que no es el avión ideal para Argentina para, digamos, tirarse a pelear con los ingleses, porque los ingleses tendrían la posición de Argentina mucho más lejos de su alcance. Estoy de acuerdo que por
por tema de autonomía, autonomía de combate, llamémoslo, no por alcance en ferry, sino que por autonomía de combate no podría llegar a las islas desde tierra y combatir, estar media hora combatiendo y volver, no alcanzaría, estamos de acuerdo en eso. Pero, por ejemplo, yo creo que le daría un poco más de vida útil, porque en primer lugar no es necesario, ni Chile vuela las horas que vuela la OTAN. Sabemos que Chile vuela alrededor entre 100 a 120 horas, Argentina podría comenzar retomando la posición volando entre 80 a 100 horas. Yo creo que es posible que le queden un poco más de años, sí, pero no sabemos cuántas son las horas que se ha volado cada avión. Yo te preguntaba en forma interna si es que tú conoces cuántas horas tiene la bitácora de cada avión y no lo sabemos, es información que no es conocida para nosotros, así que no podemos. No la dan, no la dan ni eso ni el tema de las armas. Obviamente, bueno. Ahora, con respecto a que la señora Diana Mondino habría sido la responsable del F-16, y de que cuando le preguntaron a un señor de apellido Adorni se habría sentido incómodo, y él habló del mejor avión Argentina, podría ser un chino o un ruso, no descartó nada, y compraron F-16. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, los dos juntos vimos ese video, con lo cual lo que dijiste es tal cual, no lo voy a repetir, eso que tú dijiste es tal cual, la CNN lo único que agrego es que la acusó de ser la mamá del F-16, tiene un par de aristas, el F-16 no estaba en el radar de nadie, cuando llega el embajador Mark Stanley, se junta con el entonces Sergio Massa al poco tiempo, que fue una especie de ministro de Economía, primer ministro, etcétera, 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 y le enchufa la idea del F-16 para la Fuerza Aérea Argentina. Le propone ayudarlo a ser presidente y se hablan también, o sea, Daniel Arias habla del avión del 10% y el general Paleo dice, mira, si se compra después de que nos fue mal con el A4AR, de todo lo que nos pasó, que nos permitieron misiles que no nos mandaron y que nos dejaron siempre con bombas bobas, etcétera, 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 y volvemos a hacer la misma macana con la misma gente, es evidentemente que se trata de otra cosa, ergo coimas. Yo coincido con esta situación, Massa es un tipo siniestro, o sea, en fin. Massa, cuando perfila ganador Milei, la suma Diana Mondino, que es una otra siniestra, y sin ninguna preparación, sin ningún tipo de nada, determinan que el avión va a ser el F-16 y ya está, y punto. No los militares argentinos, yo el brigadier Isaac fue claro, él no eligió, él reconocía que había aviones mejores, que había aviones muy superiores, pero que esto es lo que quería la política y que él tenía que seguir los designios de la política. Javier Milei, delante del jefe de la CIA, William Burns, luego de una reunión de 2 horas en Buenos Aires, manda el famoso tuit en el cual hemos comprado el avión F-16 y qué sé yo. ¿Qué malo tiene que ser el avión para que vos estés al lado del jefe de la CIA anunciándolo y que baja tu calidad moral para hacer algo así, no al lado de los militares? Eso quiere decir que la CIA decía, este es nuestro punto, ustedes se van a bancar este avión y si les gusta bien y si no les gusta también. En esencia, el esquema de Mondino y de Milei es algo que se llama esquema Rivadavia-García, que fue una especie de plenipotenciario de 1820 que nos terminó metiendo en la guerra con Brasil, terminamos resumiéndolo, pero ¿qué hacía García y qué hacía Rivadavia? Ellos, por ejemplo, vamos ganando la guerra con Brasil, Inglaterra dice, llegó la hora de frenar todo esto, y si tienen que pagar indemnización de guerra, páguenla. Íbamos ganando, ¿ok? Fue y firmó la paz y firmó como si hubiéramos perdido cuando íbamos ganando. Los brasileños tenían más ejército. Dejando de lado las cuestiones del pasado. Esto lo resaltó Ronald Reagan con el presidente Figueredo durante la guerra de Malvinas, saltó esto de que lo que los ingleses nos obligaron a hacer en aquel momento, y cuando Reagan habla con Thatcher en el momento de la guerra, le dice, bueno, pero ustedes van ganando, ahora tómenselas, como le hicieron a los argentinos con los brasileros, y la vieja explotó. Entonces, no tiene, es decir, significa que la defensa y las relaciones exteriores te las maneja Estados Unidos, como antes las manejaba Inglaterra. También terminó con el empréstito Baring y terminó mal. Lo mismo pasó con Roca Runciman en la década del 30, hubo algo parecido, cuando nos declaramos colonia inglesa, terminamos en la década infame, los golpes de Estado que se habían empezado y no salimos más. Entonces, esto que está haciendo Milei, primero viola la Constitución. Él no puede tener la suma del poder público y elegir aviones, menos Mondino. La señora Mondino además está a punto de ser procesada por el caso Tianán, que después lo hablaremos, que es un caso de pesca ilegal. Con lo cual, es gente
muy, muy extraña, con algo obsoleto que es, digamos, arrodillarse frente a una potencia y, bueno, manejar ellos todo de manera turbia. Y tú viste cómo reaccionó Adorni cuando le preguntó CNN por el tema de esto. Salió corriendo y dijo, voy a comprar aviones rusos o chinos, y ya estaba decidido el F-16. Así que es un tema delicado. Cuéntanos esto que nos hablas tú del caso Tian'an de la manera más resumida posible. Sí, trataré de resumirlo. En esencia, muy, muy rápido, se trata de un barco pesquero, de un millonario chino que vive en Ushuaia, y bueno, en esencia los agarraron pescando merluza negra, que está prohibido en este momento, y menos aún especímenes jóvenes. Había una funcionaria del departamento de pesca, esa funcionaria no vio nada de lo que pasaba, uno de los marineros cuelga un video en las redes, y ahí prefectura interviene, porque ven los ejemplares prohibidos arriba del barco, no se puede. Ese barco tenía un contrato con un empresario norteamericano que firma con ellos, que se lleva toda la producción cuando gana Milei. ¿Qué pasó? Desde Cancillería mandan a un señor que amenaza a Prefectura y que deje ir al barco. Obviamente Prefectura no se amilanó, siguió adelante, y entonces mandan desde Cancillería a otro señor que ya está dentro del entorno íntimo de Diana Mondino, es una de las manos derechas que está ahí, y con amenazas, te puedes imaginar cómo son estas cosas, deja ir al barco, qué sé yo, y obviamente Prefectura no se amilanó y obligó al barco a ir a puerto, y cuando llegan a puerto encuentran la merluza negra empaquetada para ir a Estados Unidos, obviamente en negro, porque eso está prohibido, y obviamente estos dos funcionarios fueron echados, pero lo que todavía Diana Mondina no explicó es qué hacían dos funcionarios de ella amenazando a Prefectura por hacer su trabajo, es decir, impedir la pesca pirata. Ella todavía no lo explicó a eso, y es un acto de corrupción que depende de su área. O sea, o es, perdón la expresión, o es estúpida, que todo el mundo hace pesca ilegal delante de ella, o es corrupta, no tiene término medio. Y de ese momento empezó su debacle. Es algo propio de este gobierno. Cuando van a sacar un funcionario del medio, mira, no planificó bien una reunión, lo vamos a correr, etcétera, etcétera, etcétera. No, es un corrupto, lo tenés que sacar por corrupto. Inventan cosas que lo van limando hasta que lo sacan. Está a punto de irse ya en nada de tiempo. Es decir, es un hecho de pesca pirata, donde la canciller protegió al barco pirata y mandó a proteger al barco pirata y amenazar a la prefectura. Háblanos del informe 139 de la Cámara de Senado de Argentina. Sí, muy bien. ¿Qué pasó? Fue bien ahí, al tiempo renunciaron dos personajes, uno llamado Pose y otro Sigori. ¿Qué opinión tienes? Sí, buena pregunta. Pose fue al Senado a brindar el informe del jefe de ministros a la Cámara, y bueno, en este informe el ministro Pose la pasó muy mal, porque dejando de lado que hablaban de guaraní, que hablaban un montón de sistemas, cuando llegó el tema del F-16 empezaron las preguntas. A ver, los senadores empezaron a hacer las preguntas que tú y yo acabamos de hablar. Che, la vida útil de la célula, las armas, Inglaterra, todo lo que acabamos de hablar. Y el hombre no sabía qué contestar. En esencia le preguntaron por la vida útil y mintió. Dijo que el avión va a durar 25 años. Ese avión lo único que puede durar 25 años, si no vuela nunca y lo encerrás en un hangar, porque si lo volás las 200 horas NATO por año, te va a durar 2 a 5 años y no tenés más avión. Después de eso se torna peligroso, aparecen las microgrietas. Pues si lo vuelas a la mitad, a 100 horas, te duraría 12,5 años. No. A ver, es todo relativo. Ya entramos en lo real. De 5 a... Ponele que si lo vuelan la mitad, de 5 a 12 años. Ponele. De todas formas... No son los 25 que él dice. Igual no son los 25 que él dice. No son... Eso, mintió. A eso voy. Exacto. Eso voy. Mintió. Para que no le volteen el avión, porque se lo iban a voltear. De hecho, el medio informe... ¿Por qué no son más transparentes y te dicen, por ejemplo, cuántas horas tienen de vuelo los aviones? ¿Cuánto porcentaje? Por ejemplo, hacer una... Yo me pregunto lo mismo. Yo me hago la misma pregunta que tú. ¿Por qué fue a mentir? Él tendría que haber dicho la verdad, y si le volteaban el avión, le volteaban el avión. ¿Qué pasó? Pose salió muy golpeado de eso y por otras cosas, y otra vez las mentiras, viste, que en realidad es porque no saca una ley, porque no sabe mentira, le hicieron pelota, y esa misma semana llegan dos altísimos funcionarios del gobierno de Estados Unidos a hablar de todo esto, y a las 48 horas Pose se fue,
y además Sebasíbori, que es el que debió informarle lo que le iba a pasar en el Senado. Como aprendieron de toda esta macana que les acaba de pasar, o sea, ya Mondino está contra las cuerdas, de hecho no fue al G7, con lo cual está casi echada, Pose se fue, que era la mano derecha de Milei, y ahora, en el informe de la Comisión de Defensa de Diputados, fueron dos atorrantes, dos militares, que son los jefes de proyecto del F-16, dos sinvergüenza, que eso hay que, digamos, habría que sacarles un uniforme. Y otra vez, las mentiras. Cuando los diputados le preguntaron qué pasa en un caso de conflicto con Estados Unidos, ¿cómo que pasa? Es un avión de arquitectura cerrada. Te baja la pericia y el avión no levanta. Hay que decirlo como es. ¿Qué dijeron? No, mirá, como se fabricaron 4.000, hay armas por todas partes del mundo, podemos conseguir lo que sea. La verdad, eso es mentira, porque no es un avión de arquitectura abierta y es un avión de arquitectura cerrada. Entonces, mintieron. O sea, así como Pose fue y mintió con el tema en el 139 de la vida útil, estos señores, los atorrantes, mintieron con eso y otras cosas que terminé de ver y dije, es un gobierno de mitómanos. O sea, lo mismo el ministro de Defensa, cuando le preguntaron por los helicópteros rusos. Nunca funcionaron, dijo. Mentira. Rusia quería que le mandáramos los helicópteros y nosotros no los mandamos a Rusia por todo esto de la guerra y demás. Bueno, si no le mandan los helicópteros rusos, los helicópteros no van a arrancar. ¿Entendés? Mienten, o sea, ellos mienten. Estamos ante un gobierno mitómano, es decir, y está en riesgo la seguridad nacional. Bueno, yo quisiera agregar que, a ver, para que la gente no malentienda, yo te estoy entendiendo, Ezequiel, que tú te refieres a arquitectura abierta, a que no le pueden, digamos, Perdón. Que no le pueden agregar armamento que, por ejemplo, podría desarrollar Argentina. No significa que los aviones... Estados Unidos no tiene un switch mediante el cual puede decidir si vuelan o no vuelan los aviones. Los aviones vuelan. Con el beneplácito, o lo que sí es cierto que los misiles tienen un tiempo de duración. Obviamente, cuando tú haces cosas que no le gustan al tío Sam, te bloquearían las futuras próximas, o puede que te bloqueen, tal vez, no sé si te pueden bloquear exactamente los códigos de lanzamiento de los misiles. Ese es un secreto muy bien guardado. Pero yo creo que los aviones no te los pueden negar de volar. Obviamente que si no pueden disparar misiles no sirven para los aviones, ¿estamos de acuerdo? Mira, yo la información que manejo es que no vuelan. De hecho, el primer ministro de Malasia con los F-18 fue taxativo. Pero bueno, no vamos a discutir, es un tecnicismo. Quedan obsoletos sin armas y te las manejan ellos. O sea, es mentira. O sea, otra vez, mintieron. Como tú decías recién, ¿por qué no dicen la verdad? Mintieron, dijeron que bueno, si te pones en contra de Estados Unidos, porque tenés un problema de lo que sea, podemos conseguir armas por todos lados. No, mentira. Es decir, y vino bien la aclaración que tú hiciste de qué significa arquitectura abierta y demás. Estuviste bien. Que algún ministro exterior diga cosas no significa que sean verdad. Recuerda tú que los ministros saben mucho menos de armas que tú y que yo juntos, ¿no es cierto? Sí, en este caso es peor porque lo dijeron los dos jefes de proyecto del F-16 en la Comisión de Defensa esta semana y son los dos militares, o sea que son dos sinvergüenzas. O sea, que lo digan los políticos que son todos sinvergüenzas, bueno, pero que los militares hayan entrado en esto es doloroso. Bueno, para terminar quisiera ver tu punto de vista. ¿Qué piensas tú de esta pero una donación que hace Rusia a El Salvador al presidente Bukele, que le regalaría una cantidad indeterminada, todavía no han dicho cuántos MiG-35 se supone que le va a regalar? No se ha declarado si van a ser nuevos, si van a ser viejos, no se ha declarado nada, pero en todo caso yo creo que es factible que le regalen algunos cuantos, por decir mínimo 6 o 8, digamos. Como sea, significa también que Salvador se los va a tomar en serio, los va a entrenar, va a usar con sistemas de armas adecuados y eso no es barato, eso hay que ponerlo. Como sea, ¿qué significa esto? Es una cachetada para Argentina. Tanto esta noticia como la noticia de que Serbia acaba de comprar 12 Rafale, que es un país chiquitito, 12 Rafale, 0 kilómetros, con todos los sistemas y subsistemas en $3.000 millones. Los Rafale valen mucho menos, obviamente. Y que Bukele, digamos, la noticia de Bukele está confirmada porque lo dijo el vicepresidente. Lo que pasa que fue en una entrevista a un canal ruso y ese canal ruso está bloqueado en las plataformas y no lo podés ver. Pero bueno, está claro que el vicepresidente confirmó todo y la reunión con Putin y demás que se viene. ¿Qué significa? Significa que si nosotros, con el 8º territorio del mundo, compramos algo que no nos sirve, de arquitectura cerrada, con lo que tú acabas de explicar,
con los problemas que tenemos que no podemos atacar a la distancia, que va en contra de lo que dijo nuestro jefe de Estado Mayor anterior, que digamos, necesitas un avión que vuele lejos, que sea tecnológico, que golpee aún más lejos y además que el piloto sobreviva y vuelva. Y compramos esto, que además en este momento ni siquiera tenemos reabastecedores, y aunque los tuviéramos tampoco importa mucho, y que duraría poquito, dura poquito, significa que estamos manejados por improvisados, estamos manejados por gente que baja la cabeza y que no defiende los intereses nacionales y que además, tristemente, se ha banalizado hasta gente de las Fuerzas Armadas que se han presentado a la Cámara de Diputados, a un grupo de sinvergüenzas, a hablar como si estuviéramos comprando una joya de la tecnología y que podemos hacer lo que queremos, y es mentira. Y Salvador y dos países ínfimos se lo toman en serio a sus defensas y van para adelante con aviones modernos, con misiles modernos, y se plantan frente a quien se tenga que plantar. En el caso de Salvador se tendrá que plantar frente a Estados Unidos, lo hará, y él es de derecha, Bukele, pero defiende los intereses nacionales. Eso es lo importante, defender los intereses nacionales. Bolsonaro era de derecha, pero cuando tuvo que hacer la compra más grande de la historia de Brasil de fertilizantes a Rusia, fue y la hizo. Es decir, nadie gobierna como Rivadavia hace 200 años bajando la cabeza. Y eso es lo triste de este gobierno de Milei, comprando chatarra que no nos sirve y poniéndonos en peligro. Pone más en evidencia el error de esta mala decisión del F-16, que dos países chiquititos hagan un esfuerzo, le den para adelante y pongan encima los intereses nacionales contra un grupo de ignorantes que tenemos acá, que encima van y se presentan en reuniones, en diputados y demás, y mienten. Bueno, Ezequiel, muchas gracias por tu tiempo. Para una próxima entrevista te voy a proponer que hablemos del hito 1 de Argentina, que habrían puesto algunos paneles solares 3 metros corridos, que ya lo reconoció. El punto es que eso tiene impacto sobre la trazabilidad de los límites, que igual nos implica. Es un error. Sí, no, es un error, no se debe hacer. El canciller no se le iba a hacer, no se hacen esas cosas, ¿cierto? No, a más 3 metros. Es una desprolijidad. Se ve que se equivocaron cuando estaban construyendo la cosa esa y lo dejaron ahí y lo van a arreglar. Es territorio chileno, o sea, eso. Muchas gracias, Ezequiel. A ti, gracias por invitarme. Gracias por invitarme y un saludo. Gracias, Jorge. Muy bien. Dale.